la discusión del segundo panel, que se llama La voz de las instituciones, de las universidades, perdón. Y en este panel va a ser moderado por Alejandra Contreras, a quien invito a pasar al estrado. Ella fue ex Divesub y ex también directora ejecutiva de Ingresa, abogado de profesión y actualmente directora de Qualis. Van a participar como panelistas, en primer lugar, el rector don Óscar Galindo, a quien invito también a pasar, y agradecer también su presencia desde Valdivia, de una de las bellas ciudades de este país. Don Óscar Galindo es profesor de castellano de la Universidad Austral, doctor en filosofía hispánica de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente rector. También va a participar de este panel don Emilio Rodríguez, a quien también invitamos a pasar. Él es ingeniero comercial, doctor en ciencias económicas y empresariales y doctor en educación, actualmente rector de la Universidad de Tarapacá, y también vivió la experiencia como presidente de la CNA a sus comienzos. Y finalmente invitamos a pasar al rector Carlos Williamson de la Universidad San Sebastián, quien es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Chicago, y también fue en su momento vicerrector económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La dinámica va a ser conducida entonces por Alejandra Contreras y debiera seguir más o menos el modelo anterior. Así que les dejo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes y tener la oportunidad de moderar este panel tan interesante. Solamente para introducir, poder darles la bienvenida a nuestros panelistas y plantear un poco lo que se ha solicitado, recordar lo que se ha solicitado en esta instancia de este panel. Sin duda hemos escuchado una mirada muy importante desde el director de Educación Superior, que nos ha mostrado cuáles son los desafíos que tiene el Ministerio en términos de la implementación de las leyes, y claramente la nueva legislación genera importantísimos desafíos a la institucionalidad pública. Hay creación de nuevas instituciones, ¿verdad? Hay cambios en las instituciones actuales, aumento de funciones, etcétera. Y hemos tenido un foco muy puesto en lo que está sucediendo justamente en esta institucionalidad pública, especialmente el Ministerio de Educación como responsable de llevar adelante esta instalación. Sin embargo, lo que queremos ahora más bien es preguntarle a las universidades, representadas acá con 3 rectores que representan 3 tipos de instituciones distintas, ¿verdad? Universidades estatales, universidades privadas pertenecientes al CRUT y universidades privadas que no pertenecen al CRUT. ¿Cuál es la perspectiva o los desafíos que tienen estas instituciones universitarias con la implementación de la nueva ley o de las nuevas leyes en el caso de las universidades estatales? Y entonces, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las perspectivas y cómo enfrentan entonces estos desafíos desde estas universidades? Tenemos desafíos que ustedes bien conocen en materias de acreditación, pero también tenemos en rendición de cuentas, que hay mayores exigencias. La ley define principios que las universidades deben cumplir y que por tanto serán exigibles para su funcionamiento a futuro. Por tanto, un poco ese es el foco que queremos pedirles que nos iluminen hoy día respecto a lo que se está haciendo en sus instituciones y cómo visualizan el impacto que tendrán estas leyes en su actividad. Así que le damos la palabra. ¿Quién quiere partir? Vamos a tener 2 rondas, aproximadamente 10 minutos cada una, para que puedan en la segunda cerrar cosas que hayan quedado pendientes, podamos hacer algunas consultas. Así que en la primera ronda, 10 minutos por persona. ¿Quién quiere partir? Usted decide. Ya, rector Rodríguez. Está habilitado. Bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. La perspectiva que yo quiero plantear es de una institución de educación superior en particular, la Universidad de Tarapacá, pero sin dejar de vista una mirada estratégica del sistema. Entonces, cuando uno se pregunta, antes de la ley, de las leyes en realidad, antes de esta reforma de la educación superior chilena, ¿cuáles podrían ser algunos, no todos, algunos de los principales problemas que tiene la educación superior en el país? Sin duda que tendríamos que mencionar que nuestra formación de capital humano avanzado no estaba en el nivel que la sociedad del conocimiento requiere. Prueba de ello es el estudio del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile del 2013, que muestra en lo fundamental que más o menos el 50% de nuestra población tiene algún grado de analfabetismo funcional. Esto es
42% no entiende lo que lee, 44% no es capaz de llenar adecuadamente un formulario, 50% tiene problemas para manejarse con matemáticas simples, ¿no? Ese es un problema de la educación superior. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no todas esas personas adultas han pasado por la educación superior, sí en la proporción respectiva son también personas de educación superior, y la formación de capital humano es fundamental en este ámbito de la enseñanza. Otro problema que sin duda debiera estar presente está en la formación de profesores. Cuando se hacen evaluaciones, cualquiera de ellas, voy a hablar de la última, por ejemplo, evaluación de desempeño de los profesores, y se le pregunta a ellos cuántos se consideran notables, destacados en su trabajo, más o menos el 89%. Piensa que lo hace de manera notable o destacada, en tanto cuando se mide un instrumento específico, que es el portafolio, que en verdad como lo hacen en la clase, solo el 0,1% es notable o destacado, o sea, 16 de 16.000 personas. Cuando agregamos a estos otros elementos como el de equidad regional, o por ejemplo, equidad regional, que es uno de los grandes desafíos que el sistema tampoco ha podido resolver, ni el mercado ha podido resolver, y agregamos, por ejemplo, el tema de la tasa de titulación nuestra, que es del 50%, otro problema importante dentro del sistema, y finalmente, todo lo que es educación técnica de enseñanza media tiene antecedentes como los siguientes: 120.000 personas terminan la enseñanza media técnica. De esas 120.000, 12.000 ingresan al sistema único de admisión, y de esas 12.000, 2.500 se titulan. O sea, de 120.000, 2.500 se titulan. Esos son algunos de los problemas que enfrenta nuestra educación superior, y luego habría que ver si con la implementación de esta ley, cuáles de esos problemas se resuelven, ¿ah? O si es que se resuelven algunos de estos problemas, para ver cuál es la pertinencia estratégica de las medidas que se han adoptado. Bueno, dicho esto, entonces vamos a los puntos que atañen a una institución como esta, que es la Universidad de Tarapacá, una universidad que funciona en Arica y en Iquique, en zonas extremas. Lo primero es la gratuidad. El artículo 108 de la ley 21.091 establece que la gratuidad dura hasta lo que dura teóricamente la carrera, ¿no? Y todos sabemos que el estudiante sigue siendo alumno regular después de la duración teórica de la carrera, y lo que se está financiando entonces son, por ejemplo, 5 años, pero te quedan, por ejemplo, 2 años sin financiamiento. Y la pregunta es, ¿qué estudiante que ha estudiado 5 años gratis con gratuidad va a poder pagar o va a querer pagar, y quién le va a poder cobrar estos 2 años adicionales, particularmente en universidades que son del Estado, ¿no? Eso no es trivial, ¿eh? Las personas que han trabajado en universidades del Estado saben que eso no es trivial, y que va a ser muy difícil recuperar parte de esos montos, y en estricto rigor la gratuidad financia, por ejemplo, 5/7 de la carrera, pero los otros 2/7 o lo financian en parte los estudiantes, el 50% pérdida de la institución al primer año, pero al año siguiente, salvo que haya un financiamiento realmente atractivo, entonces efectivamente esto va a ser un gran problema, ¿eh? Un gran problema, porque la gratuidad no está financiada en su totalidad, sino que solamente en una parte de ella, y más que gratuidad entonces parece una beca de la duración ideal de la carrera, ¿no? Y entonces esa es una primera complicación importante, súper importante. Para nuestra universidad depende cómo se mida. Si fuéramos extremadamente optimistas y digamos que solamente es el 50% que perdiéramos en el primer año, esos son 1.450 millones de pesos. 1.450 millones de pesos. Y si fuéramos pesimistas y dijéramos que esta gratuidad, como es gratis, los estudiantes no la van a pagar, o va a ser muy difícil, o vamos a tener que darle un crédito de papel, es decir, nos van a pagar con un papel, que a lo mejor alguna vez se pudiera cobrar en una parte
en el tiempo, ¿no? Entonces, eso serían 3.500 millones de pesos. Entonces, golpea la línea de flotación de las universidades de una manera muy significativa, ¿no? Muy significativa. Y en este mismo contexto, por ejemplo, la aplicación, esa es una primera cuestión importante. La segunda es el artículo 48 de la ley 21.094, que obliga a las universidades del Estado a que todos sus contratos habituales, lo cual debiera ser muy razonable, todo esto es muy razonable seguramente, sean ya no contratos a honorarios, sino que se paguen, tengan otro tipo de contrato, con lo cual hay que pagar leyes sociales, hay que pagar vacaciones, hay que hacer la proporción de la indemnización provisional, al menos. En consecuencia, esto tiene efectos muy importantes. En nuestra institución esto bordea los 1.000 millones de pesos, pero hay instituciones en las cuales, como el caso de la Universidad de Talca, esto es mucho mayor todavía, ¿no? Entonces, hay un efecto realmente muy significativo, y ambos efectos, ¿no? Estos son comparaciones con lo que había antes. Antes teníamos un estudiante financiado por 7 años, a través de la forma que sea, beca y crédito solidario, típicamente, y hoy día tenemos un estudiante financiado por 5 años. Antes no teníamos que pagar este artículo 48 y hoy día tenemos que hacerlo, ¿no? Y en este mismo marco, entonces, la integralidad, que es otro elemento de esta ley, también tiene impactos que son más opcionales y que tienen más bien un impacto más bien diferente dependiendo del tipo de institución de que se trate. La integralidad, por ejemplo, va a significar niveles de simetría mayores que los actuales, lo cual es muy bueno, pero hay que financiarla. Y en segundo lugar, en el caso de las universidades que estamos acreditadas en investigación, pero no en posgrado, va a significar que tengamos que levantar el posgrado, efectivamente, porque el posgrado forma parte de la docencia, de la formación, pero además de la investigación, lo dice expresamente la ley. En consecuencia, vamos a tener que trabajar en una acreditación adicional del posgrado, que antes era opcional y que hoy día, si quiere sostener la situación inicial, es obligatorio, ¿no? Todas estas cosas seguramente en el largo plazo deben ser buenas. En el corto plazo probablemente son exigencias muy grandes para el sistema, que lo tensionan de una forma muy significativa. No quiero agregar del sistema de aseguramiento de la calidad, ya se ha dicho, pero a mí me parece que es bueno tal vez repetir algunas cosas. Lo primero es que la definición de criterios y estándares en los términos que está planteado en la ley es inviable, ¿no? No es posible, digamos, diseñar criterios en 3 meses ni en 6 meses, seriamente criterios y estándares serios con validación nacional e internacional, es un par de años probablemente, a lo que debe agregarse probablemente un par de años de conocimiento para poder efectivamente implementarlo. En segundo lugar, hay un cierto optimismo en la idea de que la comisión estuviera formada efectivamente hacia el mes de febrero del próximo año, ¿no? La verdad es que eso es difícil, porque si se están definiendo hoy día los perfiles y se hace un concurso público con ciertos estándares de transparencia, de seriedad, etcétera, esto no se va a demorar 2 meses, se demoraría 6, 8 meses. Además, luego tiene que resolver su excelencia y luego tiene que ser ratificado, entiendo, por 3/5 del Senado. Entonces, aquí la experiencia podría ayudarnos. Yo conozco 2 experiencias, una mejor que la otra. Una es cuando el Consejo Superior de Educación funcionó hasta que permitió la incorporación del Consejo Nacional de Educación, y yo creo que es una buena experiencia. Y la otra fue cuando la CENAP y la CNA no tuvieron ese correlato adecuado. Las 2 competían incluso por el mismo presupuesto. Fue negativo, creo, para el sistema. En consecuencia, a mí me parece que habría que pensar profundamente si es que son viables los plazos que están hoy día, o si no, en verdad, generar una ley corta que pudiera efectivamente, entre otras cosas, extender el periodo
de los actuales comisionados, por ejemplo, para dar viabilidad al sistema y que éste siga funcionando en el próximo periodo, porque tenemos la posibilidad de que si no se dan estos tiempos optimistas, nos quedemos finalmente sin comisionados en los próximos meses, salvo que todo esto esté muy bien modelado. Finalizo con que en esta primera parte finalizo diciendo que naturalmente en estas leyes, así como se ha planteado el caso de los CFTs y PES de menor tamaño, nunca está la mirada, o sea, el mercado no funciona perfecto, el mercado es un muy buen asignador de recursos, probablemente el mejor asignador de recursos, pero por ejemplo, cuando usted requiere un profesor de física cuántica en Arica, no puede tener medio profesor, un cuarto profesor, ni las horas de ese profesor, en realidad lo necesita completo. Y además tiene que pagarle 56% de zona, ¿no? Entonces, estas rigideces y restricciones que existen en el mundo real, desde luego que son importantes de considerar. En consecuencia, yo creo que esta es una ley que requiere algunas medidas, algunas decisiones para poder implementarla exitosamente. No en reformas, sino que en otro tipo de decisiones más triviales. Me extiendo 30 segundos. Hay estudios, Paul Nutt, comienzos de este siglo y comienzos de esta década, que muestra que el 50% de las decisiones de otro tipo, más simples que esta, fracasan. Y el 20% por problemas de diseño. Esta ley tiene problemas de diseño, hay que decirlo con claridad, pero además el 80% por problemas de implementación, demasiado optimismo en algunos procesos, etc. Entonces, yo creo que estamos en una situación donde en realidad estamos en un punto donde debiéramos hacer la pausa y la reflexión para ver cómo esta implementación es factible, de qué manera y con qué profundidad. Muchas gracias, rector. Le damos la palabra entonces al rector Galindo para continuar el panel. Bueno, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias por la invitación a los organizadores y un saludo afectuoso a todas y todos los asistentes. Bueno, yo creo que efectivamente el sistema de educación superior y especialmente el sistema universitario está tensionado en estos momentos por un conjunto de disposiciones legales que el Estado de Chile ha aprobado, porque no estamos solamente hablando de la Ley de Educación Superior, sino que estamos hablando de esa ley, la 21.091, pero también la Ley de Fortalecimiento de las Universidades del Estado, la Ley de Creación de CFT estatales, como ya se acaba de explicar, la Ley de Formación Inicial Docente, que nadie nombra nunca como una ley en el marco de la reforma de la educación superior, pero evidentemente es una ley que tiene impacto prácticamente en todas las instituciones universitarias. Y que norma, como pocas leyes, un espacio específico de la formación profesional. Creo que las leyes, ¿verdad?, ponen en tensión varios aspectos. En primer lugar, aspectos relacionados con la autonomía de las instituciones y la coordinación necesaria con el Estado, pero también en el marco de la coordinación con el Estado, el modo como esa coordinación se produce a nivel de todo el país y no solamente de la región metropolitana, vale decir, cómo alcanza los procesos de descentralización nacional, alcanza materias asociadas naturalmente a las políticas de aseguramiento de la calidad y es obvio a disposiciones sobre el financiamiento, ya sea gratuidad, créditos o financiamientos basales. Yo creo que la Ley de Educación Superior, y probablemente uno de los problemas que tiene, es que nunca se puso en el escenario de lo que son las instituciones de educación superior y especialmente las instituciones universitarias. Y en el caso de las instituciones universitarias estamos hablando de instituciones que son proyectos intelectuales, proyectos académicos, que no solamente tienen una responsabilidad en la formación de profesionales, sino también en el desarrollo de investigación, en el desarrollo de cultura, arte, cuidado del patrimonio y sobre todo, si consideramos el rol que juegan las universidades regionales, en el desarrollo territorial. Y evidentemente muchas de estas leyes no contemplan ninguna materia o hay aspectos que son incongruentes en el conjunto de normativas que estamos discutiendo. Por lo tanto, creo que es muy importante que exista, ¿verdad?, una reflexión pausada y una implementación también
responsable de cada una de estas normas para que las vayan en beneficio del sistema de educación superior, contribuyan a su fortalecimiento, que creo que es lo que todos buscamos, y no generen las dificultades que acaba de describir el rector Rodríguez, que creo que nadie espera. Voy a dejar las materias referidas a aseguramiento de calidad para la segunda parte de la intervención, siendo respetuoso respecto de lo que nos pidió nuestra moderadora en una comunicación que nos envió. Si uno va a materias referidas a financiamiento, a los problemas que ya describió el rector Rodríguez respecto de las instituciones que participan del sistema de gratuidad, se pueden agregar aún algunos otros, ¿ya? Creo que las universidades adscritas a gratuidad van a tener limitaciones importantes respecto de la regulación de sus vacantes, que es evidentemente un problema para los proyectos y la autonomía y el desarrollo de los proyectos educativos. Se pone ahí una fórmula, ¿verdad?, de un crecimiento de las vacantes que no vaya más allá del 2,7%, que es un número que cuesta comprender el origen, aunque existen, hay que ser justos, mecanismos de flexibilidad vía información y autorización de los órganos públicos. Está evidentemente el tema del financiamiento de los estudiantes, que no está del todo claro respecto de qué ocurre cuando el estudiante pierde gratuidad y a qué tipo de otros beneficios tiene derecho. Naturalmente, en el caso de las universidades del Consejo de Rectores se produce un problema respecto del principal instrumento de financiamiento complementario hasta ahora, como es el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que en la práctica financia a los mismos estudiantes que tienen gratuidad. En consecuencia, creo que allí hay una reflexión importante que tenemos que hacer como país y que tiene que hacer el Estado de Chile respecto del destino, ¿verdad?, que se puede dar a la recuperación de esos fondos que, en nuestra opinión, pueden contribuir al fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo creo que se vienen temas muy importantes asociados a el futuro cálculo de los aranceles regulados, porque en la práctica lo que tenemos hoy día, vía glosa presupuestaria, es un sistema de cálculo complejo y ponderado, pero que no es más que un promedio, ¿verdad?, de los aranceles de las carreras en instituciones de un mismo nivel o año de acreditación, ¿ya? Es obvio que hay factores correctivos, se pondera, se utilizan una serie de instrumentos que ayudan a corregir, pero en la práctica es un promedio del valor del arancel de la carrera en las instituciones que tienen un mismo nivel de acreditación, 7 años, 6 años, 5 años. Y la discusión en consecuencia que se viene a futuro, en mi opinión, debería contemplar al menos 3 aspectos. Primero, que si vamos a tener aranceles regulados, efectivamente tengamos aranceles regulados a un mismo nivel de acreditación de las instituciones, porque eso hoy día no existe, ¿ya? Dado que existe un arancel regulado más un suplemento de un 20% como máximo, que hoy día llega un poco más allá del 20%, en la práctica instituciones de un mismo nivel de calidad tienen acceso a aranceles distintos, ¿ya? Aranceles distintos, lo cual genera una inequidad que creo que hay que discutir. Lo segundo, cuando nuestro país va a discutir materias respecto de el financiamiento de las instituciones que tienen que ver, por ejemplo, con el compromiso de las instituciones con la inclusión y la diversidad. No es lo mismo atender a un 20% de estudiantes, ¿verdad?, de los 5 primeros deciles, que atender a un 50, un 60 o un 70%, como ocurre en algunas instituciones de nuestro país, de estudiantes que provienen de contextos vulnerables. Eso tiene un costo distinto, está absolutamente estudiado y no hay ningún elemento en el sistema de cálculo de los aranceles ni en el acceso a financiamiento que contribuya a corregir esa situación. Y lo tercero, cuando nuestro país, ¿verdad?, se va a hacer cargo de que efectivamente nuestro país es diverso territorialmente. Y en consecuencia no es lo mismo formar un estudiante en la región metropolitana o en la región del Biobío que hacerlo en Arica
o hacerlo en Magallanes o hacerlo en la región de Los Ríos. Son contextos distintos, tienen costos distintos, tienen dificultades y complejidades distintas de los cuales hasta ahora, ¿verdad?, nadie se ha hecho cargo. Y termino manifestando también la preocupación respecto de un componente del financiamiento de las instituciones que obviamente no es el sustantivo, pero que también juega un rol muy importante, que son en general los financiamientos basales. La ley no tocó el aporte fiscal directo que reciben las universidades del Consejo de Rectores, ni el modo como se asignan las instituciones. Creo que ahí hay una reflexión importante que hacer respecto de los indicadores que hoy día se están utilizando. Algunos indicadores son contradictorios respecto de otro fondo basal, que es el fondo basal por desempeño. No quiero entrar en detalle, pero lo que quiero decir es que los indicadores que se utilizan no son exactamente los que orientan a las instituciones en un mejor sentido de calidad. Por lo mismo, creo que hay que dar también, en relación con los financiamientos y con el modo como está concebida la ley, una mirada también respecto del posgrado y respecto de ciencia y tecnología. Creo que eso no está abordado en la Ley de Educación Superior, no está tampoco abordado en las otras leyes que se han promulgado en el último tiempo. Creo que el país tiene que hacer una reflexión respecto del modo como quiere, a la luz de una ley que obliga a que los doctorados son necesariamente acreditables para existir, vale decir, de acreditación obligatoria. Tenemos que hacer una reflexión respecto de cómo el país está apoyando y financiando la formación de doctores en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Creo que llegó el momento de revisar, por ejemplo, la relación entre las becas Chile y las becas CONICET, donde evidentemente hay una inequidad que genera problemas para los programas de doctorado de calidad que se desarrollan en el país. La mayor parte de los recursos orientados a formación de doctores van a becas que luego apoyan y financian indirectamente, ¿verdad?, programas de doctorado en otros países. Naturalmente no estoy proponiendo que ellos se eliminen, un país necesita articulación, vinculación, ¿verdad?, internacional, pero al mismo tiempo se requiere fortalecer los programas propios. Si uno mira la cantidad de estudiantes de doctorado que hoy día tenemos, no alcanzan hoy día a 6.000 estudiantes en Chile, ¿ya? Son cifras que, si uno lo compara con el 1.200.000 estudiantes de pregrado, resultan absurdas en el contexto, ¿verdad?, de la OCDE, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos fortalecimiento de las instituciones, fortalecimiento del posgrado y de la investigación, tenemos que dar una mirada distinta del modo como estamos utilizando los recursos públicos para estos fines. Muchas gracias. Muy puntuales nuestros panelistas. Damos la palabra entonces al rector Williamson. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a Coelis con la invitación. Y desde luego, además, yo creo que es importante que hoy día comencemos a pensar el futuro a la luz de la ley. Creo que el primer seminario que se realiza justamente con esa mirada de futuro, de un sistema, como se dice en la convocatoria, de transición en un sistema que está en marcha, y que está en marcha, que ha probado tener fortalezas muy significativas, un sistema de educación superior, el nuestro, el chileno, bastante avanzado desde el punto de vista de sus resultados. En ese contexto, digamos, tenemos una ley que finalmente no logró nunca conjugar adecuadamente, a mi juicio, aquello que es tan importante, que es que conjugar la regulación con la autonomía. Porque la regulación, en algún sentido, supone que el regulador establece ciertas obligaciones al titular de un derecho. Y el derecho que le asiste a una universidad es entregar un saber. Por lo tanto, no es por gracia del Estado, ¿ya?, que las universidades enseñan, simplemente hacen uso de un derecho, y que además está garantizado por la Constitución. De modo que esa conjugación entre regulación y autonomía no logró finalmente hacer carne en un proyecto de ley que claramente es intrusivo, invasivo en materia de autonomía. Y lamentablemente vamos a ver en el futuro, digamos, que eso va a ser parte del desarrollo futuro de las universidades en el sistema de educación superior. Yo quisiera referirme básicamente, tomando tal vez un giro un poquito distinto a mis colegas, referirme a aquellos aspectos los cuales primero, digamos, están presentes en la ley y cómo las universidades tienen que enfrentar 4 aspectos. Primero, el tema del gobierno. El gobierno universitario, que es un tema que siempre está como dejado de lado.
y que a mi juicio es importante hoy día y que además va a ser exigible y más exigible en el contexto de la nueva ley que como digo, es bastante más regulatorio. El segundo, el tema de información y rendición de cuentas. Tercero, tema de aseguramiento de la calidad, yo me voy a reservar, digamos, segunda parte, a hablar con mayor detención. Y el cuarto, tema de financiamiento, que mis colegas han señalado como aspecto sustantivo de la nueva ley. Tema del gobierno. Una gran universidad, para que sea gran universidad, tiene que tener un gobierno, un buen gobierno. Y en el sistema de educación superior, en las universidades particularmente, es una curiosa organización que requiere necesariamente de un gobierno compartido. Cuando digo gobierno compartido, ¿qué significa? Que de alguna forma los académicos, a través de sus representantes, que son los decanos, y a través de los organismos colegiados, pueden participar dentro de la conducción de la universidad. Eso no está garantizado en el sistema de educación superior nuestro, en el sistema universitario. Y es cosa que ustedes investiguen, digamos, cuando métanse, digamos, los sitios web para entender cómo se gobiernan las universidades, y la verdad es que yo creo que nosotros no estamos como sistema universitario ni en ninguno de los dos extremos, que son malos. Digamos, las universidades no pueden ser una dictadura desde el punto de vista de jerarquía de mando, ¿cierto?, vertical, ni tampoco tienen que ser democracias al estilo de cogobierno. Tenemos que buscar un punto intermedio y creo que nuestras universidades tienen que avanzar en esa materia. Que funcionen los gobiernos colegiados, que funcione el Consejo Superior, además que se habla de la existencia de un Consejo Superior dentro de la superintendencia, y creo que también va a estar presente, creo yo, en la materia de la acreditación. Lo segundo, el tema de la información y rendición de cuentas. Nosotros tenemos un sistema bastante opaco, digámoslo con todas sus letras. Nuevamente, si uno investiga, quiere saber, digamos, qué sucede al interior de una universidad, vayan a los sitios web, vean si están presentes los reglamentos, los estatutos, los planes de desarrollo. Yo hice un estudio hace como 3 años atrás, digamos, justamente en términos de saber, ¿están los planes de desarrollo colgados en los sitios web de las universidades? Encontré que la mitad, digamos, no tenía planes de desarrollo colgados. Yo supongo que existen, pero están ocultos. Y yo creo que en materia de transparencia tenemos que avanzar en un sistema bastante más, como digo, menos opaco, más transparente y con mayor información a nivel en tal sentido. Dentro del mismo marco de información y rendición de cuentas, yo creo que nuestro CIES ha sido un tremendo aporte. El sistema de información ha hecho un aporte en un sistema que era todavía mucho más opaco antes de la información que hoy día está bastante disponible. Pero convengamos que necesitamos un CIES 2.0, 3.0. Si uno ve, por ejemplo, la información que se entrega en materia de 2 aspectos que a mi juicio son fundamentales. Primero, el tema de la empleabilidad y el tema de los ingresos. La verdad es que la información que se entrega es súper precaria y no permite comparar. Yo creo que tenemos que avanzar desde el punto de vista de la política pública en tener un sistema de información bastante más robusto del actual. Pero independientemente de ello, yo creo que las universidades tienen que también hacer su tener también una cuota de responsabilidad y también participar dentro de un sistema bastante más abierto en materia de información. Hoy día yo creo que no basta con decir que la promesa académica acaba cuando el estudiante egresa. No. El compromiso académico desde el punto de vista ético termina cuando la universidad le garantiza de alguna forma empleabilidad y desde luego ingreso razonable, como uno decía antes, digamos, para ganarse la vida. Eso hoy día tampoco está garantizado. Y generalmente, digamos, las universidades, y todo en alguna medida, digamos, pensamos de que la parte formativa es importante, el tránsito curricular, la progresión curricular, la titulación, pero después, como digo, la acreditación, perdón, la parte, digamos, que corresponde a la empleabilidad y los ingresos. Tercero, el tema de aseguramiento de la calidad, dos aspectos que yo quisiera mencionar, y tal vez podemos desarrollarlos posteriormente. Primero, yo no sé si soy minoría. Este aspecto de la ley de integrar la acreditación institucional y la acreditación por carrera me parece un paso positivo. Yo creo que no podemos seguir como sistema manteniendo una acreditación institucional, digamos, y una acreditación por voluntaria que por definición, digamos, siendo voluntaria no es exigible. Tenemos que avanzar hacia una acreditación por carrera donde al interior de una universidad, al alero de una acreditación institucional, tengamos también acreditación por carrera. Aquí se ha mencionado, y yo comparto plenamente, estamos frente a una presión de plazos que probablemente no se van a poder cumplir y eso puede hacer que el sistema, que en sus bases fundamentales, yo creo que la parte de la ley que quedó relacionado con el aseguramiento de la calidad tiene aspectos positivos, digamos, creo que el tema de buscar una manera en que los miembros del Consejo Nacional de Educación tengan un sistema bastante más transparente y de mérito para seleccionar, creo que el aspecto, como digo, de la ley está bien diseñado. La parte de implementación, como decía el colega Emilio, en términos de diseño de implementación puede hacer que este proyecto de ley, ¿no es cierto?, esta ley que era razonablemente, estaba bien diseñada, tengan problemas de implementación en el futuro. Termino con el tema de
Perdón, y agregar algo más que yo creo que es importante que tengamos presente nosotros en las universidades. Aquí no se trata, digamos, la ley exige que las universidades tengan un sistema de aseguramiento de la calidad. Bien, me parece bien que vayamos avanzando a un sistema de aseguramiento de la calidad o de mejoramiento continuo, como se mencionaba acá, pero que esto no signifique, y hay que tener mucha atención, que no signifique crear burocracias al interior de las instituciones. Es el gran peligro, el grave riesgo, digamos, que finalmente tengamos una especie como de monstruo al interior de la universidad que va a tener mucho poder. Pues claramente a la sobrevivencia de la universidad va a depender de la acreditación institucional, porque ahora sí que sí, va a depender de la acreditación institucional y la acreditación por carrera. De modo que no, tratemos de evitar crear esos monstruos, que el sistema de aseguramiento de la calidad y la entidad al interior de la universidad que se encargue de eso sea más bien facilitadora y no sea tanto desde el punto de vista de contralor, ¿no es cierto?, e invasiva con respecto al desarrollo de la propia institución. Y por último, el tema de la gratuidad, que por lejos lo peor que tiene esta ley. Lamentablemente en nuestro país nosotros caímos presa de lo que yo llamo la ideología de la gratuidad, que esa falsifica la realidad, porque de alguna forma nos dice, ¿ya?, o nos trata de convencer de que los recursos públicos caen del cielo como el maná, y no es así. Y lo estamos viendo, o sea, claramente. O sea, además de que no es que ahora estamos viendo qué va a pasar el próximo año cuando parte la gratuidad ya partió, ¿ya? Y la verdad es que los comentarios de mis colegas, ellos son universidades que están en gratuidad, ¿ya?, que yo los considero absolutamente lógicos y preocupantes, ¿ya? La Universidad de San Sebastián no está en gratuidad, nos plantean un panorama futuro súper complejo, que ya llegó. ¿Y por qué es complejo? Porque nos pilla, ¿no es cierto?, en este momento frente a una situación fiscal súper restrictiva, y ya está viendo. El producto fiscal, digamos, está mostrando, digamos, de que no está cambiando, pero para nada, ¿no es cierto?, lo que son recursos públicos. Y esto va a seguir sucediendo hacia el futuro, de modo que yo me temo, lamentablemente, que entraremos en un periodo, especialmente en aquellas instituciones que están escritas en la gratuidad, en un periodo, digamos, de escasez de recursos públicos, que fatalmente va a afectar la autonomía financiera y desde luego va a afectar también la calidad de las instituciones, porque sin recursos públicos en entidades públicas que generan bienes públicos no hay forma de financiarse y no hay forma de funcionar hacia adelante. De modo que estamos frente a una situación compleja. Solamente decir, quisiera referirme muy brevemente después, que paralelo al tema de la gratuidad está el tema del sistema de financiamiento que reemplaza el CAE. Creo que estamos frente a un proyecto de ley que se está discutiendo, que es importante, es fundamental, porque recordemos que 2/3 de los estudiantes se financian a través del CAE y no a través de la gratuidad. De modo que es un tema que también tenemos que tener presente como política pública hacia el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo sé que en la segunda parte tienen sus temas ya definidos, sobre todo aseguramiento de calidad, pero yo quisiera plantearles si es factible que brevemente mencionen algunos comentarios respecto a dos materias que me parece que no se han conversado o no se han relevado mucho y que tienen que ver con una obligación que tiene la Subsecretaría de Educación Superior, pero en la cual las instituciones de educación superior deberían tener, creo yo, un rol bien relevante, que es justamente la definición de la estrategia para el desarrollo de educación superior, que aparece en la ley como una función que le corresponde a la subsecretaría, que es algo que nunca se ha hecho en nuestro país en términos formales, ¿verdad?, definir una estrategia de desarrollo. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes esa obligación o ese nuevo mandato que tiene la subsecretaría? ¿Cuál sería el rol de las instituciones? ¿Qué temas debiesen abordar? O sea, ¿cómo vemos el futuro, digamos, de la educación superior a través de este desarrollo de una estrategia? Y lo segundo tiene que ver con el impacto de la superintendencia, porque también es un tema que normalmente estamos enfocados en la acreditación, en el aseguramiento de calidad, y la superintendencia, si bien tiene roles distintos según qué tipo de institución se trate, ¿verdad? O quizás es más fuerte con aquellas universidades privadas por todo el tema del lucro, pero respecto a la totalidad del sistema tiene importantes funciones que tienen que ver precisamente con la rendición de cuentas, con la, entre comillas, defensa de por ejemplo, de los estudiantes que ahora no tienen muy claro dónde recurrir cuando hay algún problema y que a futuro tendrán esta superintendencia que incluso tiene facultades de mediación. Entonces, si las instituciones han previsto o han empezado a mirar un poco cómo va a cambiar la lógica interna a partir del rol de la superintendencia. Esos dos temas querían dejar planteados, más allá de lo que ustedes tengan planificado. Gracias. Adelante, el mismo orden. Sí. Vale. A ver, yo creo que la posibilidad de que una subsecretaría genere una estrategia de desarrollo de la educación superior, sin duda que es una oportunidad
de notable importancia, ¿no? Ahora, lo importante es que cualquier estrategia requiere financiamiento. Y el problema que tenemos y que ha planteado muy bien Carlos y que se ha planteado también por parte del rector Galindo es el tema del financiamiento. Nosotros podemos generar una magnífica estrategia, pero sin financiamiento no van a ocurrir demasiadas cosas. Y coloco un ejemplo. Hoy día se está hablando de fortalecimiento de la educación estatal, ¿no? Entonces, uno podría pensar que hay un fondo para fortalecer las universidades del Estado y que las universidades del Estado van a terminar fortalecidas con esta ley. Pero cuando vemos el programa 29, ¿sabe cuánto crece el presupuesto de las universidades del Estado en este año? 0%. 0%. Pero con ese 0% además hay que financiar el crecimiento de las indemnizaciones de retiro de académicos y de funcionarios. O sea, hablamos de un fortalecimiento de las universidades del Estado por ley, con un programa presupuestario definido en la ley, pero que le resta recursos en otros ítems, ¿no? Y que al final del día se traduce en un presupuesto de menos 10.000 millones, si es que uno lo quiere plantear generosamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué fortalecimiento se puede dar con cero recursos incremental? Si es cambiarle el nombre a la partida, de eso estamos hablando. Entonces, a mí me parece que es plausible esta idea de una estrategia, pero ¿de qué estrategia vamos a hablar o qué estrategia vamos a realizar si es que finalmente no hay recursos adicionales? Y no lo va a haber porque la restricción presupuestaria es notable, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad que va a estar planteada, que en el papel va a significar un esfuerzo interesante y que en la práctica tenemos que ver cómo se concreta en los hechos reales. Ahora, respecto de la superintendencia, a mí también me parece que esta es algo que por lo menos en el sistema estatal se estaba esperando con cierta fuerza, porque nivela ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la transparencia en el sistema estatal es absoluta, ¿ya? Es decir, ya sea por transparencia activa, está todo publicado, o por transparencia, o se puede pedir la información que usted quiera, incluyendo la renta del rector y la colilla, salvo aquellos descuentos que sean voluntarios, ¿eh? La colilla de pago, de eso estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, la transparencia es absoluta. Y a mí me parece que esto es una buena oportunidad en la medida que no se produzca allí lo que planteaba el profesor Williamson, un comportamiento estratégico de las instituciones que tienden a instalar burocracias para responder a mayor burocracia, ¿no? Y hay un tema que no puedo, respondo entonces con eso a las preguntas y trato de avanzar en un solo tema que no puedo dejar de señalar, y es el de el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Ahí tenemos un desafío mayor. Paul Romer, actual premio Nobel, ¿cierto?, de Economía, acaba de señalar, mire, ¿cuál es el desafío que tiene este país? Este país tiene un desafío en la innovación, en la investigación, en el desarrollo, y ese es un desafío que no se puede lograr con el 0,36% del Producto Interno Bruto como apuesta, ¿no?, como apuesta estratégica. Podemos tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología y podemos colocarle los nombres que se quieran, pero si finalmente lo que vamos a tener es un 0,36% del Producto Interno Bruto como apuesta real, esos son los resultados que vamos a tener. Chile tiene extraordinarios resultados en ciencia y tecnología, extraordinarios para la inversión que realiza. Pero naturalmente que esta reforma, como digo, genera tensiones. Yo creo que estamos en un punto de inflexión importante. Valoro mucho lo que está haciendo Aequalis hoy día, porque está hablando de implementación. Esto es lo importante. Aquí es donde se van a resolver algunos puntos y nudos críticos, esperamos. Y finalmente, de acreditación y aseguramiento de la calidad. Yo coincido que aquí pueden haber miradas diferentes, pero sí creo que si los plazos no se resuelven, podríamos tener resultados nada de buenos.
Es decir, si nosotros no nos damos el tiempo finalmente para diseñar criterios y estándares con una calidad nacional, internacional, con una validación suficiente, eso no se hace en 3 meses. Eso no se hace en 3 meses y no se hace en 1 año. Y luego, para poder implementarlos, creo que vamos a cometer errores que van a ser importantes y que finalmente terminan pagando las instituciones. De la misma forma, ojalá que la institucionalidad no se pierda, que no quede con una laguna de comisionados, porque eso sería muy negativo para la institucionalidad, para el sistema de educación superior, y tal vez vale la pena hacer una medición de cuáles son los plazos y una simulación de cuáles son los plazos reales de reemplazo de los comisionados. Esto lo hemos discutido en el Consejo Directivo del Consejo Rectores, y creemos que en eso hay que dar pasos sobre seguros, porque hay una construcción con altos y bajos, pero que hoy día está en un buen momento, en calidad se ha mejorado significativamente, y ojalá que no perdamos lo que se ha avanzado, básicamente por temas de diseño, por temas de ajuste. Creo que podemos resolverlo. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a tomar las 2 materias que acabas de plantear primero. Respecto de la estrategia de desarrollo de la educación superior que contempla la ley y que también contempla una estrategia para el área de educación técnica, evidentemente son buenos deseos, ¿ya? Y uno espera que el trabajo que tiene que hacer la futura subsecretaría se haga en una estrecha relación y colaboración con los órganos que hoy día representan, ¿verdad?, a la educación superior y con las instituciones. Creo que aquí el Consejo de Rectores tiene un rol muy importante que jugar, manteniendo el mandato que tiene, ¿verdad?, de contribuir a asesorar el Estado en materias de educación superior, porque de lo contrario puede quedar simplemente en un deseo que nunca se convierta en una institucionalidad real o en normas reales. El trabajo, en mi opinión, tiene que ser muy participativo y sobre todo con los actores. Creo que en general muchas de las discusiones que tenemos hoy día tiene que ver con que se escuchó poco a las instituciones, ¿ya? Se escuchó poco a las universidades, se escuchó poco a los institutos profesionales y centros de formación técnica en el momento de diseño de la ley. Si uno mira los informes que se produjeron durante la etapa de debate de la ley, y si uno mira simplemente los informes que produjo el Consejo de Rectores, se va a dar cuenta que probablemente buena parte de los temas que hoy día estamos discutiendo como problemas estaban descritos en esos documentos, ¿ya?, que no fueron necesariamente atendidos en el momento en que había que atenderlo. Lo segundo, en relación con la superintendencia, efectivamente allí creo que todos estamos de acuerdo en que debe existir una superintendencia. Las preocupaciones que existen al interior de las universidades tienen que ver con la relación con la autonomía universitaria y de qué modo en determinados ámbitos y sobre todo algunos artículos, ¿verdad?, de la ley pueden significar un problema. Me refiero, por ejemplo, al artículo 20, que en una de sus letras señala que la superintendencia debe aplicar e interpretar administrativamente los preceptos cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, ¿ya?, e impartir instrucciones de aplicación general al sector sujeto a su fiscalización. Evidentemente eso, depende cómo se interprete, va a suponer una dificultad con las instituciones universitarias. No quiero terminar la última parte de lo que quería señalar sin mencionar algo sobre la política de gratuidad que el rector Williamson acaba de verdad de calificar como lo más negativo de la reforma. Creo que un país como el nuestro requiere darle a los jóvenes que tienen talento académico la oportunidad y niveles altos de vulnerabilidad, la oportunidad de estudiar gratuitamente. Creo que esa es una buena inversión para el país. El hecho de que nosotros critiquemos a veces ardua y duramente algunos componentes de la política
de gratuidad no debe hacernos perder el foco respecto de lo fundamental, ¿ya? Y sí hemos dicho muchas veces que el modo como está diseñado, primero por glosa, bueno, hasta ahora por glosa, y en la futura ley tiene problemas que tenemos la obligación y la responsabilidad intelectual de poner en evidencia. Pero creo que ello no debería ser motivo para que el país, ¿verdad?, retroceda en una materia que es muy importante consolidar y mejorar. Me quiero detener un poco en el tema de aseguramiento de calidad, tres temas simplemente para no alargarme demasiado en esta etapa de la intervención. Yo creo que después de escuchar hoy día al jefe de la DIVESUB, al profesor Vargas, uno se queda un poco más tranquilo cuando él dice, mire, estaríamos dispuestos a presentar una ley miscelánea que modifique estas materias. Este es un tema que se lo ha planteado el Consorcio de Universidades del Estado, se lo ha planteado G9, se lo ha planteado el Consejo de Rectores, y evidentemente hay una opinión y una posición oficial de la Comisión Nacional de Acreditación. Todo indica que como está diseñado el sistema, seguramente vamos a tener serios problemas en los próximos 3 o 4 años. Y lo razonable es que si se anticipan serios problemas, podamos al menos tener el consenso político que se requiere en este país para modificar los plazos. Si no hay consenso político para mucho más, ¿verdad? Bueno, quedémonos con modificar los plazos, pero también hagamos un esfuerzo para modificar algunos aspectos en el capítulo referido a aseguramiento de la calidad que podrían perfeccionarse. Creo que es muy importante, ¿verdad?, que las universidades que se van a someter a acreditación en los próximos años, 20, 21, 22, conozcan con suficiente anticipación el sistema y los estándares y las normas a las cuales se van a someter a acreditación. Y eso no va a ocurrir, lamentablemente, si la ley se mantiene tal como está. Los procesos de acreditación no es algo que las universidades preparen los últimos 6 meses. Es un proceso que generalmente comienza el día que se obtiene la última acreditación, ¿ya? Y es en ese momento, ¿verdad?, en que las universidades comienzan a prepararse para la futura acreditación, precisamente porque el plan de mejora que contempla la acreditación vigente supone adecuarse a la realidad futura y mejorar para lograr, ¿verdad?, mantener o superar la acreditación obtenida en el año anterior como verificación de un mejor estándar de calidad de lo que se está haciendo. Y creo que eso no está claro además qué va a ocurrir con un capítulo de la ley en materia de aseguramiento de calidad que se refiere al sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Porque vamos a tener que acreditar, ¿verdad?, un área que se va a llamar sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Y nadie ha dicho cuáles son, salvo lo que de manera muy general se establece en la ley, cuáles son los criterios, ¿verdad?, los estándares, los indicadores que se deben utilizar para aquello. Tener un sistema de aseguramiento de la calidad no significa crear una vicerrectoría de aseguramiento de la calidad. A propósito de lo que hablábamos, o de lo que hablaba el rector Rodríguez y el rector Williamson hace un rato atrás, sino de que efectivamente la institución en todos sus niveles y en todas las actividades que está sometiendo a acreditación, pregrado, posgrado, investigación, garantice que tiene sistemas instalados de aseguramiento de calidad y de mejora continua. Y eso, en el modo como se va a evaluar, no está hoy día claro. Y quiero ejemplificarlo a propósito de lo que ha ocurrido en el último tiempo con el aseguramiento de calidad y acreditación de las carreras de pedagogía, producto, como dije antes, ¿verdad?, de la nueva ley de formación inicial docente. Evidentemente se ha producido una inestabilidad en el sistema y se ha producido incertidumbre en el sistema y han ocurrido situaciones que para las universidades pueden ser bastante preocupantes. Me refiero
a la disminución notoria, en muchos casos, en el nivel de acreditación de dichas carreras, a la pérdida de acreditación de carreras hasta ahora muy bien acreditadas, y resulta bastante inexplicable, ¿verdad?, que carreras o programas que hasta hace tiempo tenían una certificación de muy buena calidad, de pronto hoy día no cumplan con los estándares mínimos, y eso es una muestra de que lo que está ocurriendo es una adecuación, ¿verdad?, de un sistema a un nuevo sistema. Y creo que, dado que además está aquí el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, es bueno, ¿verdad?, señalar este tipo de materias, porque además él mismo ha estado extraordinariamente preocupado porque los plazos, ¿verdad?, y los principales elementos que hemos planteado hasta ahora se corrijan en la ley. Queda un espacio también respecto de las carreras de acreditación no obligatoria, porque la ley establece que pedagogías, 30 segundos solamente, pedagogías, ¿verdad?, medicina y odontología son de acreditación obligatoria, y queda un espacio respecto de algo que se había instalado en el sistema que mencionó el profesor Williamson, que era la acreditación voluntaria de carreras, ¿ya? Y que se había convertido en un instrumento importante de aseguramiento de calidad interno y que hoy día se va a sumar a la acreditación institucional. En términos generales, teóricos, conceptuales, no hay problema con ello, que se incorporen, ¿verdad?, las carreras y programas a un proceso de acreditación institucional, pero creo que no es una señal adecuada el que un mecanismo que había dado ciertas garantías de aseguramiento de calidad interno de las instituciones se pierda de manera definitiva. Termino ahí por razones de tiempo. Muchas gracias. La parte más importante era la que iba a decir a continuación, pero bueno. Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta de la estrategia, yo creo que al Estado no le corresponde diseñar la estrategia de la educación superior. Desde luego, digamos, la estrategia, ¿no es cierto?, que ha permitido construir un sistema, se ha construido sin que estuviese en operación una ley que supuestamente va a comenzar a diseñar la estrategia. De hecho, la misma ley, ¿no es cierto?, en esta mirada controlista, regulatoria, invasiva, el artículo 2 lo dice. Habla de que el sistema es lo que va a garantizar la autonomía, la calidad, el sistema fomenta la cooperación, vela por la integración, el sistema. ¿Quién construye el sistema? Teóricamente, de acuerdo a lo que está dicho en la ley, ¿no es cierto?, es el Estado. Yo creo que no le corresponde al Estado. Son las instituciones las que tienen que desarrollarse en un sistema que además tiene una riqueza que es la diversidad. Distintos modelos, distintas visiones, distintas misiones, etcétera. Creo que al Estado le corresponde, sí, por ejemplo, aspectos que son fundamentales y que creo que están en la ley y hay que enfatizar. El tema de información. Tenemos una información, insisto, precaria. Tenemos que mejorar los sistemas de información para los estudiantes, para la sociedad civil en general. Tenemos que también avanzar en mejores gobiernos corporativos. Insisto, eso está en la ley. De hecho, va a estar en la acreditación institucional y va a estar también porque lo va a exigir la Superintendencia de Educación Superior. Respecto al tema de aseguramiento de la calidad, yo creo que la ley avanza bien en ese sentido. Yo comparto, digamos, lo que mencionaba el rector Galindo en el sentido de que la acreditación voluntaria fue un must, fue un elemento importante para que las instituciones comenzaran a pensar ahora, a pesar de que era voluntaria, cómo estaban en cada una de las carreras. Yo creo que eso, en alguna medida, es cierto, se pierde. Ahora va a haber una acreditación obligatoria en algunas carreras. Creo que es importante mantener un sistema de aseguramiento de la calidad donde las instituciones, que yo creo que ya deberían estar pensando en cómo tener una autorregulación y una autoevaluación de carreras que el día de mañana, no sabemos cuánto, porque depende de los plazos, de aquí a 3, 4, 5 años más van a tener que ser acreditadas en el marco de la nueva legislación. Al respecto también comentar un elemento que también es importante, yo creo que las universidades tienen que prepararse. Nosotros acabamos de mirar acabamos de pasar por una acreditación internacional de una agencia internacional alemana, que nos sirvió enormemente, una acreditación que va a significar un resultado, pero más allá del resultado, nos sirvió mucho, ¿no es cierto?, para saber cómo estábamos nosotros, especialmente, digamos, un aspecto que es propio de la Universidad de San Sebastián, que tiene regiones en las cuales hay proyectos educativos muy potentes. Nosotros estamos ubicados en Valdivia, Puerto Montt, Santiago y Concepción, y la acreditación internacional nos permitió justamente contar con un elemento para poder comparar, ¿no es cierto?, el grado de desarrollo que tenemos en cada una de las sedes, en el sentido de buscar una manera de igualar las oportunidades de desarrollo en el aspecto formativo de
nuestros estudiantes. Como que ese aspecto yo creo que es importante, creo que las universidades debiesen avanzar a acreditación internacional, no está muy incorporado ese aspecto dentro de la ley, creo que son de los temas que deben manejarse hacia el futuro. Y por último, el tema de gratuidad y la entrega de recursos públicos, que tiene que ser un elemento fundamental dentro del diseño y este aporte que hace el Estado a financiar fines públicos. Yo quisiera calificar, digamos, mi comentario cuando dije que la peor parte de la ley es la gratuidad. Yo lo digo simplemente porque estoy pensando justamente en lo que están viviendo, ¿cierto? Que puede ser una situación súper compleja hacia el futuro, universidades que están bajo gratuidad. Porque no había ninguna garantía. De hecho, como quedó la ley, acuérdense ustedes, digamos, que se discutió en algún momento si el comité de expertos que definía los aranceles y que seguramente van a hacer un trabajo muy responsable con personas expertas en definir aranceles que hagan consideración, digamos, de la variedad de necesidades de recursos, finalmente ese consejo de expertos quedó como un organismo que no es vinculante y la decisión, tal como lo decía hoy día en la mañana, de forma va a quedar en Hacienda, pues, y va a quedar en Hacienda, y por tanto va a quedar, digamos, incluso más, va a quedar en la división de presupuesto. Y eso es lo que va a definir, digamos, los guarismos que van a determinar los recursos públicos que tengan universidades típicas. Entonces, yo creo que ese aspecto de la ley quedó mala. O sea, la gratuidad tal como está definida en la ley está mal diseñada. Yo no tengo problema para tener un 60% de nuestros estudiantes en el país, digamos, financiados por una gratuidad, ¿cierto?, en la medida que hayan recursos para que las universidades que están justamente formando a sus estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar buenos proyectos educativos de buena calidad. Estoy preocupado por las universidades, digamos, que están en gratuidad. Estoy preocupado, digamos, por mi querido amigo, el rector Silva, digamos, que yo sé que está viviendo, digamos, las preocupaciones de qué pasa el financiamiento el próximo año cuando tiene un componente, un contingente muy importante de personas que están bajo el esquema de gratuidad. Y por último, respecto a la superintendencia de educación superior, a ver, que era necesario en la superintendencia, creo que seguramente si hacemos una encuesta aquí, el 100% va a decir que era necesario. Teníamos un sistema que necesitaba, digamos, una regulación inteligente. Yo creo que habían 3 aspectos importantes y bastaba con esos 3 aspectos para que la superintendencia ejerciera su rol. Primero, íbamos a fiscalizar el cumplimiento de la ley, obvio, ¿cierto? Segundo, el tema que no ha estado muy presente, ¿no?, pero que también es importante considerarlo, el tema de la viabilidad financiera. Apuesto el tema del financiamiento, viabilidad financiera. Todos los temas que hemos tenido de universidades que han tenido problemas, digamos, que salieron del sistema fue por problemas financieros, de opacidad respecto al manejo de las platas. ¿Y por qué? Porque no había ninguna institución que dijera, esta universidad es viable financieramente. De modo que ese aspecto yo creo que quedó fuera dentro de la discusión y me parece que es importante considerarlo. Y el tercero, digamos, que es un aspecto súper importante, que es el tema de la publicidad engañosa. Yo digo responsablemente, en nuestro sistema universitario desregulado, en ese aspecto desregulado, tenemos situaciones de publicidad que no es verdadera, que no es y que es engañosa. Yo creo que la superintendencia tiene que poner especial acento en ese aspecto y para eso tiene que tener un buen sistema de información. Ahora, eso lo dice porque la legislación, ¿cierto?, habla, digamos, del sistema de publicidad engañosa y particularmente señala un aspecto que para mí es importante y lo mencionaba al comienzo, el tema de indicadores de empleabilidad de ingresos. Cuando uno señala indicadores de empleabilidad que no corresponden a la realidad, por eso es importante tener un sistema de información que le entregue información a la superintendencia para que pueda ejercer su función de evitar la publicidad engañosa que le hace mucho mal al sistema, ¿te fijas?, y que es parte importante de una regulación necesaria hacia futuro. Termino simplemente agradeciendo nuevamente la oportunidad. Habría sido interesante, creo que no hay posibilidades de preguntas, ¿cierto? No. Ya, pero en todo caso, muchas gracias. Sí, desgraciadamente no tenemos tiempo porque este panel ha estado muy interesante y sé que hay miles de preguntas, pero vamos a tener que dar paso al siguiente panel que cierra todo esto con la institucionalidad. Así que agradecemos a los panelistas.